Biología del tórax. Entonces tenemos por un lado las vértebras torácicas, en los laterales tenemos a las costillas y en la parte baja tenemos el esternón. Y acá esta pieza. Ya lo colectamos así porque como son piezas chiquitas no estarían así completas. Entonces vamos a ir explicando de una por una. Entonces, ¿cuál es la característica de una vértebra torácica? Y hemos visto, cuando estoy agarrado es el cuerpo de la vértebra y sobre eso están acá los pedículos, este lado de acá y este lado de acá, y se juntan formando un agujero. Este es el agujero vertebral. Y sobre este agujero vertebral se proyecta esta apófisis. Se llama apófisis espinosa. Y en los costados tenemos las apófisis transversas. Opuesto a la apófisis espinosa tenemos acá la cresta ventral. ¿No? Entonces son las partes que tiene la vértebra. El cuerpo tiene esta sección que es craneal porque es convexa y esta es cóncava que significa la caudal. Entonces nos pueden dar una vértebra que puede estar en cualquier posición, digamos así, o las de acá, pero nosotros sabemos cuál es su posición hacia craneal por esta característica. Y esta de acá es hacia caudal. Entonces si juntamos dos vértebras, ya veo que esta es craneal y le pongo su otra craneal detrás, ¿no? Y así se van armonizando todas las vértebras. ¿Qué es el lugar, digamos, que une una vértebra con otra? ¿Mediante qué se unen? Eso ya hemos visto en las vértebras del cuello. ¿Qué une una vértebra con otra? El disco intervertebral. El disco intervertebral. Entonces acá hay un disco que une y forma la articulación entre vértebra y vértebra. Pero también la unión de dos vértebras forman acá un agujero. Es este de acá. ¿Cómo se llama ese agujero? Intervertebral. Entre vértebra y vértebra es intervertebral. ¿Bien? Facilito. Pero si lo separo, una vértebra de la otra, este es una media luna y este de acá es otra media luna. Pero cuando lo junto, se forma el agujero, tendiente a circular, ¿no? Pero si es de una, solamente este de acá se llama escotadura o arco. Entonces se juntan los dos arcos o las dos escotaduras y forman un agujero. ¿Qué pasa por el agujero vertebral? Por acá, ¿qué pasa? Por acá está la médula espinal. Entonces de la médula espinal, cuando encuentra un agujero, sale un nervio. Un nervio espinal, porque está derivándose de la médula. Entonces ya sale el nervio y va a corresponder a la sección del tórax. ¿Qué hace este nervio? ¿Se queda ahí o se ramifica? Se ramifica, sale una rama, digamos esto está en posición horizontal, porque es horizontal la columna, y hacia dorsal sale una rama dorsal. Entonces se va a llamar rama dorsal de este nervio espinal. Y va a haber otra rama ventral. ¿Qué objeto tiene esta rama dorsal y qué objeto tiene esta rama ventral? ¿Para qué van a servir? ¿A quién lo van a inervar? A los músculos epiaxiales y los hipóxenos. Entonces, como es la apófisis transversa, ya hemos definido igualito en cuello, a partir de la apófisis transversa
El paquete de músculos que están por encima se llama grupo de músculos epi, encima. Lo he visto. ¿Ya? Y estos que están de la apófisis transversa para abajo, hipo. Decimos paquete, no estamos diciendo el nombre de ninguno, el paquete. Entonces, eso sucede en todas las vértebras torácicas. Si yo digo que esta, bueno, es una vértebra de vacuno, tiene 13 vértebras, por lo tanto se van a unir acá 13 costillas, una derecha, una izquierda. Entonces, ¿cuántos nervios espinales van a salir? ¿Cuántos? ¿En qué sector nomás se agrega uno? En la cervical nomás se agrega uno. O sea, ahí hay 7 vértebras, pero hay 8. A partir de la torácica para atrás es el mismo número de las vértebras. Entonces acá van a haber 13 pares de nervios espinales. Por decimos pares porque sale uno derecho y otro izquierdo. Cada uno derecho izquierdo hacia una rama dorsal y ventral. Ya, entonces es la importancia que nosotros podemos ver aquí en la osteología, ¿no? ¿Cómo se unen? Aquí estamos hablando ya de articulación de una vértebra con otra. Y la ubicación acá en el canal vertebral, que la sucesión de agujeros es el canal vertebral, está la médula y por acá sale el nervio espinal. Ya, entonces, ¿por dónde sale? Por el agujero intervertebral. ¿Cómo se forma un agujero? De 2 escotaduras, de 2 vértebras seguidas. Entonces también acá lo vamos a tratar de unir, no es su vértebra exacta, pero nos va a servir para ver lo siguiente. Miren estas depresiones que hay acá, acá y acá. Estas depresiones se llaman facetas. Entonces esta faceta prácticamente lo forma un sector que está cerca a la parte craneal y la otra está cerca a la parte caudal. Ahí. Y en esta unión va a sentar una costilla. ¿Pero qué parte de la costilla? Va a sentar la cabeza de la costilla, o sea, este de acá. Este de acá entra ahí. ¿Ya? Y acá, en la apófisis transversa, tenemos otra parte lisa, que aquí va a unirse la otra sección de la costilla, que es este de acá, que se llama tubérculo. Entonces, a la faceta cae la cabeza y al tubérculo cae la apófisis, en la apófisis transversa. Y así se va uniendo sucesivamente todas las costillas a las vértebras torácicas. Ya esta capa al lado derecho, esta capa al lado izquierdo. Ya, por ejemplo, acá está pintadito este de acá. Este es una faceta. Pero hablando específicamente, esa faceta que es craneal o caudal. Recuerden que es el cuerpo. Craneal es cuando es cóncavo o convexo. Cóncavo se llama hundido. Este es convexo. Convexo es craneal. Entonces esta faceta acá que no está pintada es craneal. Por esta forma. Esta que es hundido es caudal. Entonces esta también es caudal. Entonces es una faceta caudal de una vértebra torácica. Pero yo quiero saber si esta faceta está en el lado derecho o en el lado izquierdo. ¿Cómo lo hago? O no se podrá. Simplemente lo pongo este acá, digo es craneal, la cabeza está para allá y lo veo que se está jalando para la izquierda, es
izquierdo y caudal. ¿Sí? Entonces es fácil ubicarlo. ¿Ya? ¿Se dieron cuenta? Entonces a mí me va a servir de referencia una sección del hueso y principalmente es el cuerpo, por esta parte de acá. Convexo, craneal, cóncavo, caudal. Entonces caudal es hundido, para que coincida ahí de la vértebra siguiente la unión. ¿Ya? Porque no pueden ir dos de esta forma, ¿no? Tampoco no armonizan, ¿no? Tienen que ir armonizando una con otra. ¿Ya? Entonces eso es en forma específica lo que es las vértebras torácicas. ¿Pero qué tienen de característico las vértebras torácicas? Esta apófisis desarrollada. Apófisis espinosa. Ya vamos a ver entonces en estas chiquitas de acá que son de canino. Tiene igualito todo lo que hemos explicado, pero en miniatura, de acuerdo al tamaño del canino, y se pueden unir una con otra prácticamente. A ver, este va a ir, no son su vértebra exacta, pero más o menos ahí se ve. No son, lo he sacado de ahí de las que encontré a la mano, pero se armonizan así de esa forma. ¿Ya? Pero acá sí están unidas todas las vértebras torácicas. Este es un canino que se ha estudiado, se ha descarnado todo y ahí ha quedado el armazón óseo, con algunos músculos acá que se han resecado y ya sirve esto como una muestra para que puedan comparar de una vértebra solita con su unión de las costillas. Las costillas son estas de acá. De acuerdo a la forma del hueso, ¿qué tipo es? Plano, largo, corto, irregular. Un plano predomina largo y ancho. Un largo, como su nombre lo indica, predomina la longitud. Un hueso corto, 3 dimensiones. Largo, ancho, alto. Y el irregular no tiene forma, así como este de acá. Entonces largo, longitud, que es un hueso largo, ligeramente curvo. Entonces ya lo definimos. Entonces cuando decimos hueso largo, tiene que tener una parte proximal y una parte distal. Lo que está en medio es la diáfisis o cuerpo, ¿no? Hablando de las partes de un hueso. Entonces, ¿qué hay en esta parte proximal? Tenemos aquí la cabeza, esta parte media constreñida es el cuello y el otro de acá es el tubérculo. Cabeza, cuello, tubérculo. Seguimos de aquí para acá, es el cuerpo. Entonces el cuerpo tiene acá una cara, que esta cara está mirando para afuera, todo esto de acá. Entonces va a ser la cara lateral. Y la parte de acá va a ser la cara medial o interna. Entonces lateral o externa, interna o medial. Y también tiene este filo de acá. Y acá otro filo que se llaman bordes. Entonces tiene cara y bordes. Cara lateral, medial, borde y borde. Entonces yo quiero saber cuál es el borde craneal y cuál es el caudal. Entonces hay una forma práctica de definirlo, siendo la cabeza de la costilla, lo que está en secuencia, sería borde craneal. Y si es el tubérculo, lo que está en secuencia es el borde caudal. Entonces ya lo ubicamos, los
dos caras y bordes. Y en la parte baja, que es la parte final ósea de la costilla, se va a proyectar en algunas costillas con este de acá, que es el cartílago costal. Acá podemos ver, hasta acá hay hueso y este es cartílago. Entonces va a haber acá una unión de cartílago con costilla y lo tienen toditas las costillas. Y es un tipo de articulación de el cartílago con la costilla. ¿Cómo se llama su nombre? Articulación condrocostal. Escriben al revés, costo condral. Quiere decir de costilla con cartílago. Entonces, esas son las partes que tiene una costilla. Por su forma de las costillas y las especies ya van cambiando, pero vamos a hacer el comparativo luego. Y también estas costillas podemos decir de qué lado son. Entonces ya sé que este es un borde craneal. Entonces yo más o menos lo ubico, que tenga una curvatura. Esto se va a la vértebra, esto se va al tubérculo, y si este es borde craneal, ¿para dónde está la cabeza? Acá, para adelante. Entonces, si está en esa posición que si yo describo, está con el orden de ¿qué brazo? Derecho. Brazo derecho. Entonces yo digo que esta costilla es derecha. A ver, dime esto de acá, ¿es derecha o izquierda? Ese acá está la cabeza del borde craneal, entonces sería también derecha. También es derecha. Ya, a ver, este de acá. Acá sería el borde craneal. Este es borde craneal. Izquierda entonces. Al otro lado. Entonces la cabeza está para acá. Entonces le cae a este brazo. Ya, entonces si yo le doy la vuelta ya lo Es en pongo dirección para de la mí, cabeza. a la dirección de mis brazos, ¿no? Entonces este es tubérculo, este es borde craneal, adelante. Entonces está a la izquierda. ¿Ya? Y tiene la misma descripción estos de acá, estos chiquitos. Este ya lo vimos, este de acá, a ver, este de acá, cualquiera. Aquí también. ¿Es lado derecho sería? Derecho. Sí. Ya. Y este que está pintadito de rojo, ¿qué cosa es? ¿Qué nombre? Es el tubérculo. Es tubérculo. Delante está el cuello. Ya, entonces más acá atrás está el cuello y el otro es la cabeza. Ya, estos son de canino. Ya, varios hay de canino. A ver, cada uno y me dicen que es derecho o izquierda. La parte baja. Entonces el esternón está formando la parte ventral del tórax. Parte ventral. Y está formado por pequeños huesecitos que se llaman esternebras. Ya cada uno de estos está unido en el sector por cartílago. Entonces cartílagos van a unir un esternón, una esternebra con otro. Entonces en el caso del canino tiene 8 esternebras. Entonces se describe que la primera esternebra de acá tiene un cartílago de proyección que se llama manubrio del esternón o manubrio de la primera esternebra. Y acá también tiene una proyección de cartílago que corresponde a la última esternebra. Generalmente este se llama apopsis sifoides. Apopsis sifoides. Entonces esto se presenta para todas las especies. De una a otra cambia solamente el número de esternebras. Por ejemplo, les dije, tiene este 8, el equino vacuno tiene 6. Pero ¿qué de característica vemos acá? Vemos acá que los cartílagos no llegan al esternón, se quedan por acá. Acá está su parte final de este. No llegan al esternón. Pero en cambio hay otras costillas que su cartílago se une al esternón.
pero no cae a la esternebra, sino al espacio entre vértebra o esternebra y esternebra, donde está el cartílago. Entonces van a llamarse las que se unen al esternón costillas verdaderas. Las que no se unen al esternón, pero se unen a la última costilla verdadera, estas se llaman costillas falsas. Y en caso del canino hay uno que no tiene unión hacia acá, tampoco a veces tiene cartílago, entonces se llama costilla flotante. Ya, entonces este que tiene 13 costillas, igual que el vacuno, pero acá tiene diferente número de esternebras, simplemente esa diferencia. Pero vamos a contar cuántas se unen directamente al esternón. A ver, cuenten los cartílagos que se unen al esternón. ¿Cuántos cuentan? 8. 8, que fue la última fase. ¿Seguro? No. De este está abajo, ¿cuántos cuentan? 9. Ah, ya. 9. Sí. Ya, este queda acá, pero este corresponde a esta de acá. 1, 2, 3, 9 y 3, 12. ¿Y la última? 3, la flotante. Entonces el canino, ¿cuántas verdaderas tiene? 9. ¿Cuántas falsas? 3. ¿Y una? Flotante. Ve, entonces de esa forma se identifican las costillas verdaderas, Falsas y flotantes. falsas y flotantes. La única especie es el canino que tiene flotante, el resto no. Estos cartílagos que se unen, que se llama imbricación, cuando se une un cartílago al siguiente y ese al otro y ese al otro, todo este conjunto de cartílagos se llama arco costal. Arco costal. Ahí podemos definir cuáles son la unión de costillas verdaderas, falsas y solamente en el caso del canino la Flotante. flotante. ¿Entendido hasta acá? Sí. Ya. Entonces ahora vamos a hacer la explicación macro, en grande. Ósea de un vacuno y esta es la parte ósea de un equino. Ven, el tamaño casi semejante. Pero la diferencia está en el número de costillas. Este vacuno tiene 13 y este equino tiene 18. Pero aparentemente parece que fuesen del mismo tamaño, ¿no es cierto? Entonces va a haber una diferencia. ¿En qué lo diferencian para que este tenga 13 y este 18? En cuanto a las costillas, más que todo. El tamaño Son más gruesas. En el ancho, ¿no? Son más anchas y estos son más delgaditos, entonces están más cerca. Entonces por eso que este tiene más costillas que el otro, pero viéndolo el volumen puede ser igual. Entonces acá lo que nos interesa es lo que hemos explicado así chiquito, ¿no? Individual. Tenemos acá las apófisis espinosas y tenemos acá las apófisis transversas. Y esa es la unión de una costilla. Entonces yo puedo identificar aquí en la parte baja que va a ser la cabeza de la costilla, el cuello y el tubérculo que se une a la apófisis transversa. Entonces esa característica lo puedo notar en cualquier unión. Entonces las facetas van a comenzar desde este sector. Esta digamos es la primera vértebra torácica, ¿no? Entonces esta tiene que tener una faceta con la última cervical en la parte caudal para que ahí encaje la cabeza. Y de ahí el tubérculo ya se hace en la propia apófisis transversa y así sucesivamente se van armonizando.
Ya, entonces, si nosotros vamos a ver acá si hay un agujerito, acá hay un agujero intervertebral. ¿Ya? ¿Lo observan? Que pase el palillo al otro lado. Entonces, por acá se entiende que está saliendo ¿quién? El nervio espinal. Va a dar una rama dorsal al grupo epi y una rama ventral al grupo hipo. Pero cuando es la rama dorsal se va al paquete muscular. Pero cuando agarra la rama ventral, que se convierte en el nombre de nervio intercostal, que está de la apófisis transversa para abajo, la costilla también está de la apófisis transversa para abajo, el nervio rama ventral va a tomar el nombre de nervio intercostal. ¿Y qué dirección va a tomar? Va a tomar esta dirección. Entonces, ¿por qué borde está recorriendo? El borde caudal. Va a recorrer por el borde caudal de esta costilla. Este de acá sería el primer agujero intervertebral, este sería el segundo. Entonces está recorriendo por la segunda costilla. Si por acá está saliendo otro nervio intervertebral y por acá recorre otro nervio intervertebral, rama ventral, ¿no es cierto? Que es sinónimo. Entonces, ¿qué costilla sería esta? Simplemente cuento de adelante para atrás. Este sería el sexto nervio intercostal. Ya, entonces, en conclusión, los nervios van a recorrer por el borde caudal de cada costilla. De cada costilla. Ya, sucede igualito en todas las especies, grandes o pequeñas. Si comparamos esta forma de costilla con esta de acá, que son las dos especies casi en volumen lo mismo, ¿qué podemos decir de diferencias de una costilla de un vacuno con una de equino? El vacuno tiene costillas planas. Así son planas las costillas. Ya, es cara, su cara es plana. Y esta su cara tiende a circular, ¿no? Redondeada, circular. Este de acá, por ejemplo, son circulares, este es un poquito plana, pero de acá vuelta cambia, ¿no? Entonces esa descripción difiere una de otra. Ahora es importante nosotros como veterinarios definir la forma de los huesos. ¿Por qué será? ¿Ve? Automático eso. ¿Por qué será que nos gusta definir diferencias entre los huesos? De un aderezado bien cocinado, te lo comes, pero es carne de caballo. ¿No? Antes en la carretera te daban cabritos, te servían perro. Eso ha sucedido. Sigue sucediendo. ¿No? Entonces, una persona que sabe osteología le tira una chupada al hueso hasta donde pueda y lo identifica. No te van a servir con una presa de tamañazo, ¿no? Un pedacito de costilla. Entonces ya sabes, has visto. ¿No? A veces plano, ternerita, bueno, pero si es redondita. El caballo me has dado. Cámbiame de presa, estás confundido. Entonces eso sucede. Entonces nosotros por la línea tenemos que saber un poco de histología o de osteología, porque desde el punto de vista histológico también se puede reconocer, pero no estamos más aparato, esto es macro, no simplemente por observaciones óseas de los huesos.
y requiere cierta minuciosidad, pues, ¿no? Y conocimiento, ¿no? Pero sucede. Entonces, miren ustedes cómo se armoniza acá las vértebras, las costillas con el esternón. Acá también se completa cartílago, 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 y también se cumple el número de costillas verdaderas. Según lo que ven ustedes acá, ¿cuántas serían verdaderas? 8. Yo lo sigo el cartílago. Se unió. Voy a la otra. ¿Llegó al esternón? No. Entonces acá se queda. Entonces de aquí para atrás son falsas. Cuento las falsas. 1, 2, 3, 4, 5. Total son 13. 8 verdaderas y 5 falsas. ¿Tiene flotante? No. No tiene flotante. Lo único que tiene flotante es el canino y el humano. Dos especies. ¿Cómo que una? Entonces, los modelos, cuando quieren que se note más su cinturita, se hacen sacar la última flotante. Entonces queda más perfiladito acá, ¿no? Más los ejercicios ya se queda, como dicen, cinturita de aviso. Ya, entonces acá podemos observar la forma que tiene el esternón del vacuno. Pero aquí hay 6 esternebras. Entonces acá vemos cierta unión. Esto es cartílago. Entonces las partes óseas del hueso están intercaladas, ¿no? Intercaladas. Igual esta es la apófisis sifoides y se proyecta con su cartílago que se dobla. Es apófisis sifoides o última esternebra y se completa con su cartílago del mismo nombre. Cartílago sifoides. Ya, entonces comparen este esternón de vacuno con este esternón de equino. Entonces este tiene una parte ventral que parece un barco pirata, algo así, ¿no? Es diferente. Y por acá también están unidos sus cartílagos para las costillas verdaderas. Entonces no sé si por acá se note o por acá se note cuántas serán verdaderas y cuántas falsas para equino. ¿Esta llega? No, esta ya no. Ya no. Entonces cuenta de ahí para adelante. 9. Entonces está repartido mitad, mitad. 9 verdaderas y 9 falsas. Entonces así se completa prácticamente el estudio osteológico del tórax. Acá estamos con el